Hermanos, Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de continuar estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Vamos a estar leyendo en el día de hoy sobre trato en el desierto, en Génesis 29 del 26 al 32, capítulo 32 hasta el versículo 6. Vamos asimismo a orar y comenzamos. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad. Gracias Señor que podemos estudiar tu palabra y continuar creciendo, Señor, en conocimiento tuyo. Te pedimos, Señor, que nos guíes, para que nos deje entendimiento y que nos ayudes, Señor, a poder aplicar estas enseñanzas y estos aprendizajes, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos acá entonces desde Génesis 29-26. Nos quedamos acá en el hecho de que Jacob, obviamente, pues se enfurece cuando es engañado a sí mismo por Labán y cuando se da cuenta de que se había aprovechado de él, eh, literalmente fue algo similar a lo que había hecho también Jacob anteriormente con su hermano Esaú. Aun cuando Labán lo engañó, este cumplió con su parte. Se trataba más que del dolor de Jacob. Tenía que pensar que pues él quería estar con Raquel, pues entonces estuvo dispuesto a hacer lo necesario para poder obtenerla a ella como esposa. A veces cuando nos engañan, hermanos, tenemos que con todo eso cumplir nuestra parte del trato. Muchas veces hoy los padres ponen a sus hijos nombres que suenen bien o que toquen el sentimiento, pero en el Antiguo Testamento, hermano, era una cosa un poquito más dinámica, una cosa más impactante. Elegían los nombres que reflejaran las circunstancias al momento del nacer y a veces esperaban que sus hijos se desenvolvieran conforme al significado del nombre. Y más tarde los padres podrían mirar atrás y ver sus hijos ya adultos que habían vivido a la altura de sus nombres. Podemos ver ejemplo que esto fue lo que le pasó a, a Jacob, ¿verdad? Como habíamos dicho que es decepción, ¿verdad? Usurpador, engañador. Engañador es como la palabra más exacta y también significa el que toma por el calcañar, ¿verdad? Cuando sale su hermano, que nacen los dos, él estaba agarrándole prácticamente por el tobillo para tratar de sacar. Estaban peleando, hermanos, desde que estaban adentro, como el versículo que habíamos visto, donde dice que iban a haber, ¿verdad? Una guerra, por decir, entre estas naciones, iban a haber problemas entre estas naciones. Podemos ver también que estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron sus esposas también con dificultades para concebir hijos y es interesante ver cómo cada uno de ellos reaccionó de una manera similar o diferente, ¿verdad? Cuando sus esposas pudieron dar a luz o antes de dar a luz o lo que pensaban en cuanto a que lo pudieran hacer cuando justo no lo podían hacer. Eh, Vemos que Sara tuvo relaciones con la sierva, Abraham, ¿verdad? Para así poder tener el hijo de Sara, que llevó luego esto lo que causó fue amargura y causó celos. Vemos también que Isaac, al contrario, oró a Dios por su esposa estéril y Dios contestó. Y Rebeca tuvo los mellizos, pero Jacob siguió el ejemplo de su abuelo. También tuvo relaciones con las siervas de sus esposas, lo que provocó consecuencias tristes y también a veces amargas. Podemos ver luego entonces que Raquel y Lea se vieron trabadas en una competencia cruel. Imagínense esto. Por tener más hijos. Así que empiezan entonces como una competencia de quién tenía más hijos, más hijos, más hijos. Y lo que termina pasando es que hay una costumbre, hermanos, socialmente aceptada que no significa que sea sabio o correcta, pero prácticamente, hermanos, la mujer que no daba luz era como una vergüenza, era casi como una decepción, no decepción, sí, bueno, sí, como podríamos decir, causaba como una vergüenza prácticamente, pena, que esta mujer no podía desempeñar esa tarea que se esperaba de la mujer, que era que pudiera dar luz. Entonces, como una competencia en tener hijos, y tristemente vemos acá que Raquel no podía tener hijos, que no podía dar a luz. Pero un día, en base a oraciones, Dios contestó las oraciones de Raquel y le dio a su propio hijo. Pero ya Raquel le había dado a su sierva Bilha a Jacob, y es muy difícil confiar en Dios cuando parece que no pasa nada. ¿Piensan ustedes que es lo mismo, hermano? Cuando las cosas, uno ora y ora y no siente que las cosas pasan, se nos puede a sentir difícil.
Pero es aún más difícil, hermano, vivir con las consecuencias al tomar los asuntos a nuestras propias manos. Tenemos que aprender a resistir la tentación y a dejar las cosas en la mano así mismo de Dios. Algunos datos importantes, hermanos, de Raquel. Podemos ver que mostró una gran lealtad a su familia. Fue madre de José y Benjamín después de haber sido estéril por muchos años. También su envidia de competencia, estos son debilidades y errores, estropearon su relación con su hermana Lea. Podía ser deshonesta cuando se extralimitaba en su lealtad y no podía comprender que la devoción de Jacob no dependía de su capacidad de darle hijos. ¿Qué podemos aprender de la vida, así mismo, de Raquel? La lealtad debe ajustarse a lo que es verdadero y correcto. Y el amor se acepta, hermanos. El amor no se compra. No se compra con hijos, no se compra con actividades, sino que se compra las cosas que uno compra en la tienda, ¿verdad? No el amor. ¿Dónde toma lugar la historia? Pues es en Harán. Ella fue pastora, ama de casa, y padre fue Labán, la tía Rebeca, hermana fue Lea, esposo Jacob, y los hijos fueron entonces así mismo José y Benjamín. Entonces podemos ver acá, hermanos, que algunos entonces dicen que existe una creencia entre los ganaderos que las impresiones vividas al momento del apareamiento influenciaban en lo que eran entonces las crías. Podemos ver aquí en este capítulo que las crías selectivas, hermanos, y la promesa de Dios de provisión eran razones fundamentales del incremento en los rebaños de Jacob. Los animales que tenían, ¿verdad? Se mostraban que al fin y al cabo, hermano, eran bendición de Dios, que Dios les estaba proveyendo. La riqueza de Jacob provocó envidia en los hijos de Labán, y a veces es muy difícil, hermano, ser feliz cuando usted mira a su lado y las personas a su lado están prosperando, ¿verdad? Pero aun cuando Labán trató a Jacob injustamente, Dios siguió prosperando a Jacob. El poder de Dios no se limita por falta de integridad de un hombre. Dios tiene el poder y desea, hermanos, honrarnos y bendecirnos, ¿verdad? Cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad. A Raquel y a Lea, hermano, y a Lea no les fue difícil dejar su casa porque su padre las trataba tan mal como a Jacob. Y podemos ver esto. Entonces luego terminan yéndose. Mucha gente tenía ídolos de metal o de madera en las casas y le llamaban terafines. La palabra terafín, ¿ok? Un ídolo de metal o de madera en la casa. Y creían que protegían entonces sus hogares, ¿verdad? También tenían un significado legal. Y estos eran pasados a un heredero. La persona cual recibía podía pedir legítimamente, disculpen, la mayor parte de la herencia de la familia. Y no es de extrañarse que Labán se preocupara cuando se dio cuenta que faltaban sus ídolos. Lo más probable es que Raquel haya robado los ídolos de su padre porque temía que éste los consultara y supiera el lugar donde ella y Jacob se hallaban. Pero por otro lado, tal vez quizás habría querido reclamar la herencia. Lo que sí podemos ver es esto, hermano, que Jacob estaba tan seguro de que nadie había robado los ídolos de Labán que prometió solemnemente matar al culpable. Debido a que Raquel los tomó, esta afirmación puso en grave peligro la seguridad de su esposa. Aun cuando estemos absolutamente convencidos de algo, hermano, es mejor evitar las declaraciones precipitadas. Hay personas, hermanos, que les fascina usar, te lo juro, te lo prometo, me comprometo a esto. Hermanos, no debemos de usar las promesas así, ¿verdad? Libremente y fácilmente. Debemos de permitir que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y evitar las promesas, usarlas solamente para cosas serias, como vamos a hacer el matrimonio, ¿verdad? Y cosas de esa índole. Así que luego podemos ver acá también que Jacob se hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él en cuanto a los rebaños. Cuando los rebaños se veían atacados, él se hacía cargo de todas las pérdidas en lugar de dividirlas con Labán. Trabajaba muy duro, pero podemos aprender, hermanos, acerca del hábito de hacer lo que más se espera es agradar a Dios, ganar reconocimiento y un ascenso, mejorar la reputación haciendo esto y lograr que otros confíen en nosotros, adquirir nuevas experiencias y conocimientos y desarrollar también lo que es la madurez
espiritual. Así que vamos a parar hasta ahí. En la próxima lección les voy a dar algunos datos sobre lo que es quién era Labán. Y vamos a continuar estudiando, hermanos, en nuestros hogares. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no permitir que la envidia, que los celos, que la ira tomen control de nuestras vidas. Guíanos, guárdanos, Señor, y permite que diariamente busquemos honrarte a ti, Padre, y no a los que nos rodean. Que pase lo que pase con las personas que están a nuestros alrededores, Señor, sean bendecidos de cualquier manera, que nos enfoquemos en ti y no en las bendiciones de ellos, Señor. Bendice a los que nos rodean y bendícenos a nosotros de igual manera, de acuerdo a tu voluntad. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, Dios les bendiga. Busquemos el rostro del Señor y le amamos en Cristo. Bendiciones.